¿Qué es el federalismo? ¿Están nuestros países en el federalismo? ¿México y Estados Unidos trabajan en este sistema? Pues déjanos explicarte. Durante la mayor parte de la historia, la población mundial estuvo gobernada por diversos monarcas que recibían títulos como rey, emperador, zar o virrey, en el caso de la América colonial. La autoridad política o soberanía descansaba en manos de familias reales que transmitían su riqueza, estatus y poder a sus descendientes. Aunque las guerras podían destronar ocasionalmente a una familia, las dinastías reales, una vez establecidas, podían disfrutar de generaciones de gobierno sobre sus súbditos. Muy pocos monarcas se preocupaban genuinamente por el bienestar de sus pueblos, y las clases más bajas llevaban la peor parte, viviendo sin seguridad social, educación o incluso una buena alimentación. A finales del siglo XVII y hasta principios del siglo XVIII, las críticas a la monarquía y la cantidad de desigualdad de clases que producía fueron creciendo. Los reyes tuvieron su tiempo y era hora de que se dieran el poder. Luego de las revoluciones americana y francesa, surgieron muchas naciones nuevas, sobre todo en el continente americano. Con la independencia, vino la cuestión de qué tipo de gobierno se iba a instalar en los nuevos países. En América, las colonias dependían de autoridades puestas a dedo por el rey. Ahora, como naciones recién nacidas, necesitaban elegir si concentraban todo el poder en un gobierno parecido a la monarquía, o se dividían en territorios, cada uno con un gobierno local, que pudiera manejar las cosas más fácilmente. Por otra parte, los reyes gobernantes de Europa, al ver el caos de la Revolución Francesa, pusieron sus barbas en remojo, y poco a poco dieron la independencia a las colonias que gobernaban, y también cambiaron el sistema de gobierno en casa. Hoy en día, la mayoría de los países gobiernan bajo un sistema federal o un sistema unitario. Y en este video, vamos a ver ambos sistemas, y cuáles países tienen un sistema federalista en el siglo XXI. Una federación, también conocida como Estado federal, es una entidad política caracterizada por la unión de provincias, estados y otras regiones parcialmente autónomas, bajo un gobierno federal central. Entonces, ¿en qué se diferencia el estado de California en Estados Unidos del distrito de Lisboa en Portugal? ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? En los sistemas federales, la autoridad política se divide entre dos conjuntos autónomos de gobiernos, uno nacional y otro regional. Los estados que pertenecen a una federación tienen cierta autonomía y dependen del gobierno central en algunos asuntos, pero básicamente manejan un presupuesto propio, que proviene de la recaudación de impuestos y de la generación de bienes y servicios. También tienen autoridad legislativa, y pueden emitir leyes que solo son válidas dentro de los límites del Estado. Por otra parte, un distrito que pertenece a un gobierno centralizado, está sujeto a los recursos que el gobierno central le asigna para poder gobernar. Y está sujeto a las leyes del gobierno nacional. Los países que no son federales se denominan unitarios o centralizados, en otras palabras, un estado gobernado como una sola entidad, en la que el gobierno central es supremo en última instancia. Ambos tienen pros y contras, y el mejor régimen para un país puede no ser necesariamente el mejor para otro. Por ejemplo, los países con más territorio suelen ser federales, para así gestionar mejor su enorme superficie, como Rusia o Australia. Los estados unitarios tienen la ventaja de poder actuar con rapidez, porque las decisiones las toma un solo organismo. Pueden ser menos costosos al no tener múltiples niveles de burocracia. Mientras tanto, los estados federales conocen mejor las necesidades locales, porque el poder está más cerca de la gente. Y el abuso de poder desaparece, porque ese mismo poder está distribuido entre más órganos de gobierno. De los 8 países más grandes del mundo por superficie, 7 están organizados sobre una base federal. Entre ellos están Rusia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Australia, India y Argentina. China es la excepción, porque a pesar de ser el tercer país más grande, es un estado unitario. También podemos encontrar gobiernos en donde se mezclan y conviven el modelo federalista para algunos estados, y el modelo unitario para otros. El Reino Unido es un ejemplo de descentralización,
en el que el gobierno central del Reino Unido ha transferido algunas de sus competencias a las autoridades locales, como las de Escocia o Gales, y estos países menores a su vez tienen un gobierno más del estilo unitario. Por otra parte, en el mapa de Europa puede verse que muchos estados son unitarios y muchos son federales. Pero dentro de los unitarios, algunos están totalmente centralizados como Portugal o Irlanda, otros son unitarios pero descentralizados como Eslovenia o los países nórdicos, y otros son unitarios pero regionalizados como España, Francia o también el Reino Unido, donde el gobierno central es el principal poder, pero ha empezado a compartirlo más con las administraciones regionales. La Unión Europea en su conjunto es un ejemplo realmente interesante. Está compuesta por muchos estados grandes, en su mayoría unitarios y algunos federales. Pero la Unión Europea en sí misma es una reunión de estados separados, pero también es una confederación. Y mucha gente quiere que sea una federación completa. Ahora veremos cómo se gobierna en el mundo en el siglo XXI. De los 193 países miembros de las Naciones Unidas, 27 son federaciones. El resto son estados unitarios. El país federal más grande del mundo es Rusia. Divide su territorio en muchos tipos diferentes de unidades federadas. 46 provincias, 22 repúblicas, 9 territorios, 4 regiones con grupos étnicos importantes, 3 ciudades federales y una provincia autónoma. En total, son 85 unidades federales. Cada entidad federal tiene su propio jefe, un parlamento, un tribunal constitucional, así como su propia constitución y legislación. El siguiente más grande son los Estados Unidos de América, que tienen 50 estados, un distrito federal y 16 territorios. En cuanto a los estados, son bastante iguales en tamaño. Siguen teniendo los distritos federales y los territorios, pero en su mayor parte solo existen los estados como iguales. Como en Rusia y en muchos otros países, hay un jefe federal, en este caso el gobernador de cada estado, y luego un legislador estatal, y también constituciones estatales. Curiosamente, las constituciones estatales estadounidenses son mucho más largas que la nacional, que tiene unas 4.500 palabras. La mayoría de las constituciones estatales tienen más de 8.500 palabras, casi el doble. Esto se debe a que tienen que ser más detalladas en cuanto a la relación cotidiana entre el gobierno y el pueblo. La más corta es la de Vermont, con 8.294 palabras, y la más larga es la de Alabama, que tiene 345.000 palabras. Esto parece imposible, pero es curiosamente cierto. Estados Unidos garantiza en sus leyes una forma de gobierno republicana para todos los estados de la Unión. Así que Hawái no puede decidir de repente volver a ser una monarquía y permanecer en Estados Unidos. Esto es algo que no ocurre en todos los países federales. La siguiente federación en la lista es Nigeria, que tiene 36 estados y un distrito federal. Nigeria tiene una población gigantesca de más de 200 millones de personas. Es interesante porque Nigeria empezó con solo 3 estados en 1960. Siguieron dividiendo aún más su territorio a medida que desarrollaban su administración. El siguiente en la lista es México, que oficialmente se llama Estados Unidos Mexicanos. Tiene 31 estados y su capital es la Ciudad de México. Cuando México se independizó de los españoles, primero fue un imperio. Tras la caída del imperio, se convirtió en una república federal. Se promulgó el Plan Fundacional de la República, que en su artículo 6 decía: las partes componentes de la República son estados libres, soberanos e independientes, en lo que toca a su administración y gobierno interior. Todos los estados libres fueron invitados a la Unión y formaron la Federación, excepto la antigua Capitanía General de Guatemala, que formó su propio país, también federalista. India también es un país federal, que cuenta con 28 estados y 8 territorios de la Unión, uno de los cuales es el territorio de la capital nacional de Delhi. Están divididos en 6 regiones que son el norte, el oeste, el sur, el centro, el este y el noreste. Pero estos no están establecidas a nivel administrativo. No hay un gobernador regional ni nada parecido. Son solo una forma de organizar las zonas en las que se encuentran los 28 estados, que de hecho tienen sus propias administraciones locales.
Su vecino, Pakistán, organizó su territorio en 4 provincias, 2 territorios autónomos y una capital. Tienen las provincias y el territorio de la capital de Islamabad, de administración federal. Luego tienen los 2 territorios autónomos. Uno es el territorio disputado de Cachemira, que India también administra en parte, y Gilgit-Baltistán. Antes, cuando India y Pakistán eran un solo territorio gobernado por los británicos, tenía algunos estados con autonomía interna, mas no en asuntos exteriores. Esa influencia hizo que se volvieran luego 2 naciones federalistas, pues ya existía una tradición de pequeños estados separados. Luego tenemos a Brasil, con 26 estados y un distrito federal. Al estilo de India, el país está dividido en regiones. Tiene 5 regiones que incluyen el norte, el noreste, el centro-oeste, el sureste y el sur. Cuando los portugueses llegaron en 1534, establecieron capitanías coloniales. A medida que Brasil crecía, primero como colonia y luego como país propio, surgieron más divisiones territoriales para organizar y gobernar mejor el vasto territorio. Volviendo a Europa, Suiza es la única confederación del mundo. No tiene estados, sino que está formada por 26 cantones o regiones. Empezaron siendo solo 13, cada uno de ellos como antiguos estados soberanos. Luego se ampliaron a 19, en 1803, a 22, en 1815, y siguieron aumentando el número hasta 1999, cuando crecieron hasta los 26 actuales. Argentina, Venezuela, Irak, Somalia y Sudán también son países federales. Argentina tiene una ciudad autónoma en la capital, Buenos Aires, al igual que Venezuela, con su distrito federal y una dependencia federal que abarca la mayor parte de sus islas extraterritoriales. Irak tiene 18 provincias conocidas como gobernaciones. Somalia tiene 18 regiones, algunas de las cuales son separatistas. Sudán del Norte tiene 18 estados, y Sudán del Sur, 10. El país federal más conocido de Europa es Alemania. Tiene 16 estados, si incluimos las ciudades-estado de Berlín, Hamburgo y Bremen. Durante la época del Sacro Imperio Romano Germánico, hubo un desorden absoluto de organización territorial. Tras la conquista de Viena en 1815, 39 estados formaron la nueva Confederación Alemana. La Confederación de Alemania del Norte y el Imperio Alemán también tenían un tipo similar de organización territorial. Incluso después de las pérdidas territoriales del Tratado de Versalles, tras la Primera Guerra Mundial, los estados restantes continuaron como repúblicas de una nueva federación alemana. Austria comparte el mismo pasado de Sacro Imperio Romano Germánico y de Confederación Alemana, y por eso hoy también sigue con un modelo federal. Otro ejemplo interesante en Europa es el de Bosnia. Las divisiones políticas de Bosnia-Herzegovina fueron creadas por el Acuerdo de Dayton, que reconoció un segundo nivel de gobierno en el país formado por 2 entidades. La propia Federación de Bosnia-Herzegovina, con mayoría de bosnios y croatas, y la República Serbia de Bosnia, con mayoría de serbios. Cada una de ellas gobierna aproximadamente la mitad del territorio del país. La propia Federación de Bosnia tiene una estructura federal, con 10 cantones o regiones autónomas. Bélgica es una monarquía constitucional federal. Está dividida en 3 regiones autónomas, Flandes, Valonia y Bruselas. Es interesante ver cómo la lógica de los sistemas federales puede ser diferente. Muchos lo eligen por la inmensidad de su territorio y otros, como Bélgica, lo eligen por las importantes diferencias culturales entre partes de su territorio y población. Rusia, por ejemplo, sería un ejemplo de combinación de ambos. En Bélgica, tanto Flandes como Valonia tienen importantes movimientos independentistas, que podrían desembocar en una separación del país. En América, Canadá tiene 10 provincias y 3 territorios. En 1867, 3 provincias de la Norteamérica británica, Nueva Brunswick, Nueva Escocia y la provincia de Canadá, que incluía Ontario y Quebec, se unieron para formar una colonia federalista de 4 provincias, la Confederación Canadiense. A lo largo de su historia, el número de provincias ha aumentado de las 4 originales a 10. La principal diferencia entre una provincia canadiense y un territorio,
es que las provincias reciben su poder y autoridad de la Ley Constitucional de 1867, mientras que los gobiernos territoriales tienen poderes delegados por el Parlamento de Canadá. Así que, esencialmente, un cambio en el reparto de poderes entre el gobierno federal y las provincias requiere una enmienda constitucional. Y un cambio similar que afecte a los territorios solo puede ser realizado unilateralmente por el Parlamento de Canadá. Las provincias tienen prácticamente garantizada su autonomía, pero los territorios no tienen esta garantía. Lo mismo ocurre con Australia, que tiene 6 estados y 3 territorios internos. Tiene 7 territorios exteriores, pero no son autónomos. Nueva Gales del Sur, Queensland, Australia Meridional, Tasmania, Victoria y Australia Occidental son los estados. El territorio de la capital, el territorio de la Bahía de los Conductores y el territorio del norte son territorios internos. Cada estado de Australia es sucesor de una colonia australiana histórica bajo gobierno británico. En su mayor parte, el territorio de la capital y el territorio del norte funcionan como estados, a pesar de su diferente estatus. Pasando a Asia, tenemos a Malasia. Tiene 3 estados y 3 territorios federales. En primer lugar, Malasia está dividida en 2 zonas, occidental y oriental, separadas por el agua. Dentro de cada una de las zonas hay varios estados, todos ellos con la misma autonomía. Aunque Malasia Oriental y la isla de Borneo solo tienen 2 estados grandes, mientras que Malasia Occidental tiene 11 más pequeños. Curiosamente, 9 de los 13 estados son monarquías propias. 8 de ellos tienen un sultán y un rajá, lo que demuestra que las federaciones son una buena solución, cuando una región está llena de regiones históricamente divididas, como Alemania. Los 3 territorios federales son Kuala Lumpur, Labuan y Putrajaya. Un dato curioso es que Singapur solía ser un estado dentro de la Federación Malaya. Pero la abandonaron en 1965. La nación de Brunei ha sido invitada a unirse a la Federación Malasia, pero hasta ahora se ha negado. En África existe otra federación llamada Etiopía. Etiopía tiene 10 regiones y 2 ciudades federalistas. Las 2 ciudades son Addis Ababa, la capital del país, y Dire Dawa. Otras naciones más pequeñas como Nepal, Emiratos Árabes Unidos, Micronesia y Cristóbal y Nieves, también son países federales con divisiones más pequeñas. Cada uno se ha dividido en unos cuantos estados, islas y comunidades. Nepal tiene 7 provincias. Los Emiratos Árabes Unidos tienen 7 emiratos. Micronesia tiene 4 estados. Básicamente, se trata de unidades que representan y gobiernan directamente una región concreta del país, compartiendo el poder con el gobierno nacional. Los estados federales del mundo actual son países en los que el gobierno central comparte una parte significativa del poder gobernante con sus autoridades locales, que gozan de mayor autonomía, tanto monetaria como legislativa. Este modelo de gobierno es particularmente eficiente cuando se debe gobernar un territorio muy extenso, o cuando en un país conviven personas de distintas culturas que tienen la oportunidad de agruparse en regiones, de acuerdo a las cosas que tienen en común. Es algo que tienen en común países como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Alemania, Rusia, India o Australia, y también los menos conocidos, como Etiopía, Bosnia, Bélgica o Suiza, entre muchos otros. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video, nos ayudaría mucho en seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.